aparte. Nos quedan todavía dos clases de tiroides. Una que es tiroiditis y la otra que es cáncer de tiroides. ¿Ya? En cuanto a la tiroiditis, como ustedes ven ahí, la tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroides, ¿no? Es decir, y esto puede ser por múltiples factores. Factores bacterianos, y esto generalmente se habla de tiroiditis aguda, ¿no? Que son prácticamente infecciones de la tiroides que pueden formar abscesos tiroideos, ¿no? Es decir, son producidos mayoritariamente por estafilococos y estreptococos y producen un cuadro agudo de un absceso tiroideo, ¿no? De ahí tenemos las tiroides subagudas, que son, en este caso, mayoritariamente producidas por virus, o también se les llama tiroiditis postinfecciosas o postvirales, o tiroiditis granulomatosas. ¿Por qué? Porque forman granulomas dentro de la anatomía patológica de la tiroides, y o también llamada tiroiditis dolorosa o microvein. Tiene un montón de nombres. ¿Por qué dolorosa? Porque hay la explicación, duele. ¿Cuál es el dato importante? Es que el paciente probablemente lo que ha tenido es un cuadro respiratorio alto. El paciente hizo una faringitis, ¿no? una rinofaringitis, y a los días empieza a tener dolor en la zona tiroidea, y finalmente este paciente hace una tiroiditis subaguda. De ahí tenemos las tiroiditis por radiaciones, ¿no? Es decir, los pacientes que son tratados con radioiodo en la zona cervical pueden hacer también tiroiditis, ¿no? Por el tema inflamatorio. O la tiroiditis por palpación, de una forma que es un poco más raro, pero cuando hay una palpación vigorosa de la tiroides, ¿no? Entonces, la aguda, explicábamos que es infecciosa, bacteriana, ¿no? Por estafilococos y estreptococos. En pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH, las tiroiditis pueden ser por otros tipos de bacterias o por hongos, ¿no? Y en adultos y niños jóvenes puede haber hasta fístulas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? La clínica de un cuadro infeccioso. ¿Qué va a haber? Fiebre, ¿no? Fiebre que puede ser fiebre alta, ¿no? Puede haber dolor, aumento de volumen, ¿no? Caliente el cuello, ¿no? Que son las características en este caso de un cuadro infeccioso, ¿no? No hay síntomas de infección tiroidea, es decir, de hiper o hipotiroidismo. Y lógico, las palpaciones dolorosas y el pozo puede estar de alguna forma, puede haber un pozo pequeño o puede, por las características, puede estar todo la glándula tiroidea. ¿Qué le voy a encontrar a este paciente en un hemograma? Signos de infección, leucocitosis, BCG, PCR elevado, procalcitonina elevada. Y si yo le hago una punción aspiración mammografina, ¿no? a esta tiroiditis bacteriana, lo que voy a encontrar que es polimorfonucleares, ¿no? Puede ser un gran positivo, puedo encontrar bacterias gram positivas, mismo que la mayoría gram positivas, o de alguna forma puedo tener un cultivo positivo para una bacteria, ¿no? Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Es antibióticos, y si una imagen, ya sea tomográfica o ecográfica, que es lo que más se utiliza en la parte de tiroides, me habla de un absceso tiroideo, lo que se hace es drenaje, ¿no? Drenaje más antibiótico. Entonces es parte del tratamiento. ¿Es frecuente esto? No es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. ¿No? Y acá decíamos la ecografía, que podemos observar de alguna forma abscesos dentro de la tiroides, que también son raros. De ahí la segunda, ¿cuál decíamos que eran las tiroides subagudas, ¿no? En este caso, también conocidas como no purulentas, ¿no? Porque no producidas por bacterias, en este caso, de Kerberin, granulomatosa o vírica o postinfecciosa, ¿no? Por todas las características que hemos dicho. O también llamada dolorosa. ¿Por qué? Porque duele, ¿no? Esta tiene alguna asociación al HLV35, a los macrófagos, ¿no? Hay activación de los natural killer. ¿Y cuál es el dato importante que dijimos? Esto, ¿no? Que mayoritariamente estos pacientes van a tener dentro de la historia clínica que días anteriores han estado con un proceso respiratorio alto, una gripe, una faringitis, y después, posteriormente, empieza el cuadro de la tiroides, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dato importante? Dijimos, el dolor, ¿no? Y que puede producir fiebre, y en algunos casos puede producir síntomas de hiper o hipotiroidismo. Recordemos que la tiroiditis, ¿qué va a producir? Una inflamación de la tiroides, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer? Que la tiroides libere sus hormonas tiroideas, pero no va a hacer que se produzcan nuevas hormonas tiroideas. Por lo tanto, todo esto puede ser transitorio, un hipertiroidismo transitorio, no funcionante, hipotiroidismo, que es la parte en este caso. Pero ¿cuál es el dato característico? Esto, ¿no? El dolor. El dolor es lo que de alguna forma puede llegar, ¿no? Es decir, hipertiroidismo inicial, hay liberación de hormonas tiroideas, ¿no? Puede pasar 2 o 4 semanas hipotiroidismo, y algunos pueden quedar con hipotiroidismo permanente, ¿no? Es decir, es la característica de estos cuadros. ¿Qué vamos a encontrar? BCG, PCR elevada, ¿no? Puede haber T3 y T4, TSH disminuida, ¿no? Como un hipertiroidismo. Posteriormente está de 7, ¿no? Hay hipertiroidismo,
después hay normofunción y finalmente en algunos casos puede quedar ya el paciente con hipotiroidismo, ¿no? Es decir, pero la gran mayoría quedan normofuncionantes, solo un pequeño porcentaje va a quedar con hipotiroidismo. Igual, la ecografía, ¿no? En estos casos se puede observar también las características de esta lesión. Entonces, en este caso no se da antibiótico porque es un tema viral postinfeccioso, pero le damos AINES, ¿no? Aspirina, y en algunos casos cuando hay mucho dolor o no hay mejoría del cuadro clínico se puede utilizar hasta corticoides. Y cuando hay síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Lo que se les da beta bloqueadores, porque acuérdense, los síntomas adrenérgicos son muy característicos del hipertiroidismo, pero no les vamos a dar tironamida, ¿no? Que explicábamos la semana pasada, que son el metimazol, el clopidogrel. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, no queremos bloquear, o el tema en esto es la salida de hormonas preformadas, no de nuevas hormonas, ¿no? En ese caso es la parte importante. De ahí tenemos tiroides sin dolor o sin sensibilidad. Lo único que tenemos tiroides sin dolor, por fármacos, linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto. ¿No? Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa. Sí, pásalo. Sí. La tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial, ¿no? Ya decíamos la semana pasada que eso va a depender mucho en las zonas de donde se produce el hipotiroidismo. Por ejemplo, en las zonas donde hay deficiencia de yodo, ¿no? La principal causa de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Pero en países generalmente desarrollados, la principal causa de hipotiroidismo va a ser la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Cada vez acá en el Perú hay menos hipotiroidismo por deficiencia de yodo porque la sal es yodada, ¿no? Entonces, como una medida de salud pública se instauró eso, ¿no? Para que de alguna forma podamos disminuir las incidencias de hipotiroidismo. Chicos, muy bien. A ver, antes de seguir con esto. Ok, chicos, entonces, sobre lo conversado al inicio del tema de las notas hospitalarias, ¿hay alguna observación? ¿Alguno ha tenido alguna observación sobre las notas hospitalarias? ¿El doctor Bryson les ha dicho algo? ¿Alguna de práctica? Creo que no, ¿no? Justo estaba leyendo. Okay. Entonces las notas que me van a entregar ya lo que conversamos, ¿no? De las notas tanto de full code, de juego de roles, ya están en el sistema, esas notas no hay, la única que falta es la parte del examen de la nota de práctica. ¿Sí? ¿Todos los han podido ver? ¿Sí? Sí, las tres notas, solo falta una. ¿Sí? Ok, chicos, entonces, como eso está caso cerrado, solamente mañana, más tardar, mañana en la tarde, de todas maneras subo las notas para que todos tengan sus promedios. ¿Ya? Esperemos que con las notas que falten, la gran mayoría pueda aprobar el capítulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? ¿No? Sí, pues. ¿Ya? Muy bien, entonces, decíamos que lo que va a haber acá en la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es, cuando hablábamos en la parte de tiroides, decíamos que había, ¿no? Para la producción de las hormonas tiroideas, habían cosas importantes. Uno, por ejemplo, era la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea lo que hace es que cumple diferentes funciones para que finalmente se formen las hormonas tiroideas. Por ejemplo, son la oxidación, organificación, la unión de las hormonas, la unión de las hormonas tiroideas, y otra en sí importante es la tiroglobulina, que es una proteína, ¿no? Una glicoproteína, que lo que hace es unir de alguna forma las hormonas tiroideas para que se formen la T3 y la T4. Entonces, ¿qué sucede en la tiroiditis de Hashimoto? A ver, anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y contra la tiroglobulina. Por lo tanto, no se van a poder formar hormonas tiroides. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es la que va a suscitar en esa cosa. En ese caso. Lo otro dato importante es que como la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, va a estar acompañada de otras enfermedades autoinmunes, o puede estar acompañada de otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, puedo tener tiroiditis de Hashimoto y vitiligo. Puedo tener tiroiditis de Hashimoto y anemia perniciosa. Puedo tener tiroiditis de Hashimoto y lupus. Tiroiditis de Hashimoto y AR. Es decir, no es infrecuente que el paciente con tiroiditis de Hashimoto pueda tener otras enfermedades inmunológicas, ¿ya? Que están en este caso. Ok, hay teorías hormonales, teorías exogénicas, ¿no? De la parte del tema dietético, por ejemplo, la amiodarona, ¿no? La amiodarona y glitio. También, de alguna forma, algunos medicamentos que pueden interferir sobre la parte de terapia biológica, sobre interleuquina, interferón o interleuquina también
pero lo que más se utiliza en la parte práctica es la amiodarona. La amiodarona, el principal componente que tiene, el efecto que utilizamos de amiodarona es un efecto antiarrítmico, ¿no? Pero la amiodarona, el principal componente que tiene de hidroxiestructura es yodo, por lo tanto, puede estar relacionado a problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y eso va a depender de múltiples factores, por ejemplo, de dónde, la cantidad de yodo o si la zona es de yodo deficiente o no yodo deficiente. Porque ahí podemos tener los efectos, ¿no? El factor de, o la reacción, o el efecto, ¿no? De yodo base 2, ¿no? En el cual la amiodarona lo que va a producir mayoritariamente es hipertiroidismo, o la reacción de Bolshakov, que lo que va a producir es hipotiroidismo, ¿no? Es decir, va a depender de alguna forma de algunos factores. Pero finalmente la amiodarona puede estar relacionado a los dos efectos, tanto al Bolshakov como al yodo base. ¿Ya? Entonces, esto es la tiroiditis Hashimoto, que decíamos haber anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, contra la tiroglobulina, ¿no? Que finalmente lo que van a hacer es que no se produzcan adecuadamente las hormonas tiroideas, porque esa enzima y la tiroglobulina son importantes para la formación de las hormonas tiroideas. Lo otro que lo dijimos, ¿no? La parte de las relaciones, hay un cuadro un poco raro, que es la hachitoxicosis. Por ejemplo, pacientes que hacen tiroiditis Hashimoto y que al inicio hacen hipertiroidismo.